Continuamos entonces. Vamos a terminar rapidito porque por aquí me han solicitado que haga una matriz enfocado más al tema de hospitales de repente o clínicas. Perfecto, ahorita lo hacemos. Vamos continuando con esto. Entonces, hasta aquí creo que estamos claros, ¿cierto? Hasta aquí estamos ubicados. Ahora sí, la pregunta es, ¿y cómo enrochamos todo este know-how hacia los eventos peligrosos? Entonces vamos a decir, recordemos la definición de un evento peligroso. Todo lo que es condiciones, factores, Recordemos la definición de un evento peligroso. Evento peligroso lo definimos como todas aquellas acciones, condiciones o factores que van a permitir que el daño a la integridad o a la salud se concrete. Entonces, ¿cuáles son? A ver, díganme ustedes. distracción. Ya, por ahí va. Entonces vamos a hacer acá. Ahí está. Señores, los eventos peligrosos yo los clasifico en 5. ¿Sí? El primer, a ver niños por favor. El primer evento peligroso es el personal no capacitado. El segundo evento peligroso es el personal no entrenado. Tercer evento peligroso son los actos inseguros. El cuarto, las condiciones inseguras. Y quinto, el no uso de los CPPs. ¿Correcto? Entonces, miren, ¿qué significa capacitar? Capacitar significa instruir a tus colaboradores, pero netamente en la parte teórica. El entrenamiento es llevar la parte teórica a la práctica. Los actos inseguros, ¿recuerdan? Yo lo clasificaba en 4. ¿Se acuerdan o no? Y hasta tal vez, estoy pensando de que tal vez ya introducir uno nuevo. Primer acto inseguro, la distracción. ¿Cierto? La distracción. Cuando hablamos de distracción, cuando queremos o pretendemos hacer 2 o más actividades a la vez, al mismo tiempo. La falta de atención. ¿Cuándo hablamos de falta de atención? Cuando físicamente nos encontramos en nuestro puesto de trabajo, pero mentalmente nos encontramos en otro sitio. Eso es lo que nuestros amigos los psicólogos llaman la disociación. La persona dice que se encuentra disociada. Palabra de términos técnicos. Correcto. Tercer acto inseguro, el exceso de confianza. Es cuando pensamos que lo sabemos todo y como nunca nos ha pasado nada, significa de que todo está bien y no prestamos atención a lo que una persona nos puede sugerir. ¿Cierto? Ese es el paradigma, ¿no? Yo lo sé todo, tú eres nuevo, tú no me puedes decir nada, así que mejor cállate porque yo soy más antiguo que tú. Esas son las respuestas que se suelen escuchar en muchas empresas, ¿correcto? El exceso de confianza. Y por último, el no cumplimiento a las normas de seguridad. Por ejemplo, una norma de seguridad en una empresa, que no debes llegar en estado etílico, una norma.
Otra norma, que no corras dentro de las instalaciones. Otra norma, que respetes los avisos o las señales de seguridad, etc. Esas son las normas de seguridad. Y lo que yo estoy pensando seriamente en incluirlo es el tema de la complacencia. ¿Qué es la complacencia? La complacencia es cuando nosotros estamos dentro de una organización y vemos, observamos a las personas que están cometiendo actos inseguros o que están trabajando en condiciones inseguras y que simplemente no les decimos nada. Así es. A las finales no soy yo. Así pensamos a veces. Hoy está que se pierde un reactivo. Que se pierda. No es mi plata, es de la empresa. ¿Cierto? Entonces, eso es la complacencia, ¿sí? Y el no uso de los EPPs como última etapa en la cadena de prevención. Entonces, miren, cuando yo les decía que los riesgos no se controlan, es porque lo que sí debemos controlar es que no sucedan estos eventos peligrosos. Pregunto yo, si tú eres un trabajador nuevo y te están mandando a hacer un trabajo en altura, la probabilidad de que tú sufras una caída sin que previamente hayas sido capacitado y entrenado es alta o no. Ese es el evento peligroso que hay que controlar. Por eso es que en la definición de riesgo yo le dije es la probabilidad de ocurrencia de un evento peligroso. Esto es lo que hay que controlar. No esto, muchachos, esto. La prevención está aquí. Si es que ustedes dentro de sus empresas son prevencionistas que permanentemente están inspeccionando, supervisando y en la medida de lo posible se aseguran de que no se cometan actos inseguros, la probabilidad de que haya un accidente es menor o no. Obvio. Si sus condiciones, sus ambientes de trabajo son seguras, la probabilidad de un accidente es menor o no. Si tus trabajadores usan sus EPPs adecuadamente, la probabilidad de que suceda un accidente es menor o no. Entonces, es por ese motivo que lo que se debe controlar son los eventos peligrosos. Controlando los eventos peligrosos, la ocurrencia o la probabilidad de ocurrencia de estos daños es mínimo, porque la probabilidad siempre va a haber. Ahorita hay una probabilidad de que ese proyector se caiga, mínima, pero hay la probabilidad de que estas estructuras colapsen o no, mínimas, pero las hay. Recuerden, mientras haya probabilidad, por más mínima que sea, el riesgo siempre va a existir, siempre va a haber riesgo. Cuando diga, no, aquí no hay riesgo, mentira. Que sea un riesgo mínimo es otra cosa. Controlado no, mitigado. Mitigado. Sí. El uso de equipo de protección personal es lo último. Lo vamos a ver ahorita, sí. Según OSAS, lo primero que se debe hacer es tratar de eliminar. Y eso lo vamos a ver cuando yo les explique cómo proponer medidas de control. ¿Correcto? ¿Cómo? Bien. Entonces, señores, este es el tema. Aquí, si bien es cierto, son ejemplos de ingeniería, pero también estamos viendo muy a grosso modo los temas de salud. Pero ojo, esto aplica para todo. Absolutamente para todo. O sea, lo que ustedes como prevencionistas deben estar completamente seguros es identificar qué eventos peligrosos pueden acontecer por cada peligro, que lo vamos a ver, y en eso enfocar que esto les va a dar una idea de cómo armar sus herramientas de gestión.
¿Por qué creen ustedes que una herramienta de gestión para la seguridad son los diálogos de seguridad? Porque mediante los diálogos se capacita y se entrena. ¿Por qué creen que es obligatorio una inducción? Porque es una forma de capacitar, ya sea una inducción general o la específica. ¿Correcto o no? ¿Por qué creen ustedes que es importante las inspecciones de seguridad? Para identificar actos o condiciones. ¿Por qué creen ustedes que se solicitan los permisos de trabajo? Para de una u otra forma recordar cuáles son los peligros y los riesgos asociados, etc. Según cómo ustedes identifiquen sus eventos peligrosos, ustedes van a poder determinar qué herramientas de gestión van a proponer. Y es ahí donde ustedes van a generar sus indicadores, que es otro tema de otro curso de cómo plantear indicadores. Con esto de acá, el que habla plantea gerenciadores o softwares para la realidad de cada empresa, donde se le mide el desempeño en seguridad por áreas. ¿En qué porcentaje? Pueden ser 6 herramientas, 7, 8, 9, 10, 15, 20, dependiendo de la complejidad de las operaciones y del nivel de riesgo. Hasta aquí, ¿está claro? Antes de pasar a lo que es netamente valoración y medidas de control. ¿Sí estamos todos? ¿Hay alguna pregunta, por favor? Está claro. Vamos con un ejemplo para la parte de salud. ¿Ya? Y es un tema que lo conozco porque, bueno, es parte de la empresa con la que yo frecuento. Nosotros como empresa, como Home Safety, tenemos clínicas en las que brindamos el servicio de exámenes médicos a empresas de diversos rubros, ¿correcto? Y ahí, como gerente general, el tema de exigencia es, primero está la seguridad en todos los procesos, ¿correcto? Entonces vamos a ver, un proceso es la parte de salud ocupacional. Un subproceso dentro de lo que es salud ocupacional viene la parte de evaluaciones médicas como subproceso. Como etapa, hay una etapa que es admisión, porque por ahí se empieza. Luego triaje, luego laboratorio, luego rayos X, luego audiometría, luego espirometría, luego odontología, luego oftalmología, luego cardiología y por último el tema de la revisión médica y por último el informe que va ya para admisión. Entonces vamos a ver un peligro, la manipulación de material quirúrgico, por ejemplo, ¿sí? O puede ser un peligro, la manipulación de jeringas. ¿En qué actividad? En la toma de muestras. Por ejemplo, entonces tienes un peligro, la manipulación de jeringas. Un riesgo de seguridad. Contacto de la aguja con la mano o el brazo o con cualquier parte del cuerpo, pero generalmente, ¿con qué parte es? En la toma de muestras. Si yo soy un enfermero y voy a tomar una muestra acá, el famoso pinchazo o pinchón que yo me puedo dar como enfermero, ¿en qué parte del cuerpo? Díganmelo ustedes. En los dedos, ¿cierto? En los dedos. Con menor probabilidad es en los brazos. Más es en los dedos ante cualquier reacción brusca o repentina del trabajador. Porque hay trabajadores, bueno, creo que todos los hombres son miedosos al tema de las agujas. Particularmente yo sí lo soy. Pero medido, ¿no?
No mucho, pero hay pacientes que apenas ven la aguja y se ponen a sudar, se ponen pálidos, y están que sacan el brazo, sí, de verdad. Ya. Entonces, tenemos un riesgo, contacto de la aguja con los dedos. Riesgo por salud. ¿Es un pinchazo o ya es un corte? Es un corte. Es lo primero. Pero así como puede haber un corte, ese mismo contacto me puede generar otro riesgo. ¿Cuál es? VIH. Otro riesgo, VIH. Otro riesgo, hepatitis. ¿Cierto? ¿Correcto? Entonces, de un peligro, ¿cuántos riesgos ya he asociado? 1, 2, 3 y así podemos seguir repitiendo. Otro de la manipulación de la jeringa, otro riesgo, una postura prolongada de pie, puede ser, porque el que toma muestras está ahí todo el día, si hay flujo, igual va a tener una postura prolongada de pie, por lo tanto puede adquirir una lumbalgia, una cervicalgia o una dorsal. Movimiento repetitivo de dedos, ¿cierto? Síndrome de Kervain. Muñeca, no mucho, mínimo, ¿cierto? Pero sí de dedos, síndrome de túnel carpiano. Codos, no mucho, no mucho, ¿correcto? Entonces, pues ahí tenemos un ejemplo para el tema de salud. Otro tema que para mí es crítico. Peligro, operación de equipo de rayos X. Riesgo por seguridad, contacto con radiación ionizante con el cuerpo. Riesgo por salud, cáncer. ¿Cierto? Y así le vamos dando el tema de los riesgos ergonómicos. Ahora, por experiencia, en los hospitales, el 75 al 80% de hospitales o clínicas son riesgos ergonómicos. Hasta me atrevería a decir, hasta un 85 hasta el 90%. Por lo que yo siempre sugiero a cualquier empresa o clínica de que lo importante que hay que implementar, lo primero dentro del programa de vigilancia ocupacional es el tema de prevención de patologías músculo-esqueléticas. Y para eso, ya vamos rapidito, en salud ocupacional se maneja la prevención, que pueden ser de tres tipos: la prevención primaria, la secundaria o la terciaria. En prevención primaria, en lo que son patologías netamente músculo-esqueléticas, ¿qué se debe implementar? Las terapias preventivas, en este caso las pausas activas. ¿Y qué son las pausas activas? Las pausas activas no son más que ejercicios coordinados que me van a permitir romper la tensión músculo-esquelética existente en alguna región del cuerpo. Por ejemplo, en la zona, en esta zona, asociado a la patología. Lo que los médicos le llaman es la oxigenación del sistema músculo-esquelético, es un respiro, ¿correcto? Ahora, una pausa activa no debe durar más de 1 minuto y medio, a lo mucho 2 minutos. Cuando venga alguien y les diga, cuando yo trabajaba en una empresa X, vino una X profesional y me dice, ¿sabe qué, ingeniero? Yo le implemento las pausas activas a tal costo, pero eso sí, cada pausa activa va a ser una pausa activa en la mañana y una pausa activa en la tarde. Cada pausa activa, 30 minutos. Yo le digo, pucha, ¿sabe qué, doctora? Esta empresa no fabrica pausas activas. Esta empresa fabrica productos. Y discúlpeme, pero con todo respeto, los 30 minutos, ¿de dónde los ha sacado usted? Una pausa activa no debe ser mayor a 2 minutos. Porque hay que enfocarlo, por eso es importante. En la matriz que hemos visto, es bueno
focalizar cuál es el puesto de trabajo, porque por puesto de trabajo vamos a tener las patologías asociadas, y según puesto de trabajo hay que direccionar las pausas activas. Eso como prevención primaria, pausas activas. Prevención secundaria en riesgos ergonómicos. Ahorita solamente estamos hablando de riesgos ergonómicos. Prevención secundaria consiste, lo que les decía, que el médico o la enfermera salgan del consultorio, afuera. En el consultorio no hay mucho que hacer, no hay mucho que hacer más que bucear en internet. Vamos afuera. Vamos afuera y vamos a las líneas donde están los riesgos. Entonces, si yo voy a la línea y veo que el trabajador está expuesto a un movimiento repetitivo de dedos, entonces tengo que hacerle preguntas para ver si es que siente algún ligero dolor en esta zona. Si el trabajador dice que sí, ¿qué es lo que tengo que hacer? Le tomo nota y lo derivo en su tiempo libre. ¿A dónde? Al tópico, para que el doctor pueda auscultarlo y revisarlo de una manera más precisa. Entonces ahí con certeza y oye, mira, ¿sabes qué? Si bien es cierto, sientes un cierto dolor acá, estás con inicio de un síndrome de túnel carpiano. Por lo tanto, vas a pasar a medicina física para que te puedan pasar el TENS o el ultrasonido, o que te pongan tus compresitas calientes para mitigar esta patología. Y el médico propondrá, según la gravedad, la reasignación en el puesto de trabajo. Que esta persona ya no esté en un lugar donde esté presente este riesgo, se reasigna a un nuevo puesto hasta que esté sano al 100%. Esa es la prevención secundaria. Y la prevención terciaria, ¿cuándo es? Cuando ya la patología ya se dio, ya no hay más que hacer. ¿Qué se debe hacer entonces? Simplemente intervenir para minimizar, así los médicos me digan que no es así, pero yo sí les digo, para minimizar los días de descanso médico. Lógicamente preocuparnos por rehabilitar al trabajador. Entonces ahí tenemos las tres etapas: prevención primaria, secundaria y terciaria, que son parte importantísima de los programas de vigilancia. Eso es vigilancia ocupacional, por si acaso y con mucho respeto. Vigilancia ocupacional no es hacer exámenes. Hacer exámenes médicos no es, bueno, no voy a decir nombres, pero me encuentro por ahí con algunas personas y dicen, mira, yo también estoy haciendo salud ocupacional. ¿A qué bueno? ¿Y qué haces? Exámenes médicos. Y yo, pero es que hacer exámenes médicos no es salud ocupacional. Recuerden que hacer salud ocupacional significa la convergencia de 4 hasta 5 ciencias, que viene a ser la medicina del trabajo, seguridad, higiene, ergonomía y psicología. Eso es hacer salud ocupacional. Si tu empresa hace estos 5 elementos, te doy la mano y te digo que estás haciendo salud ocupacional. Pero si simplemente tú haces exámenes médicos, hombre, solamente te dedicas a hacer exámenes médicos, más no haces salud ocupacional. Son conceptos totalmente distintos que hay que saber diferenciar. ¿Correcto? Y bueno, y si ustedes por ahí trabajan en alguna empresa, yo sí les digo, la empresa que yo gerencio, brindamos todo el paquete de salud ocupacional. Si ustedes quieren hacer medicina, les hacemos la parte de medicina. Quieren la parte de seguridad, les hacemos la parte de seguridad. Si quieren hacer la parte de higiene, nosotros les hacemos el monitoreo de ruidos, iluminación, temperatura, polvo, vibraciones, gases, vapores, etc. Si quieren que les hagamos la prevención de los riesgos psicosociales, les hacemos la prevención de los riesgos psicosociales. Si quieren que les hagamos una evaluación de riesgos de ergonomía, método Howard, Reva, Losch, OSHA, LEST, etc., les hacemos. Entonces, ahí recién podemos hablar de un tema de salud ocupacional. Mientras tanto, hablemos solamente, discúlpame, solamente de los exámenes, pero salud ocupacional. ¿Listo? Por ahí he querido dar ahí un poquito a tu inquietud.
¿Sí? Continuemos entonces. Aquí, ¿está claro esto? Entonces ahora vamos a pasar al siguiente tema. Pero antes vamos a hablar rapidito de la clasificación de los riesgos. Yo les he hablado aquí de los riesgos por seguridad y los riesgos por salud. Dentro de los riesgos, la parte teórica, ¿qué nos dice? Que existen riesgos físicos. Lo que yo les hablaba hace un momento. Y ojo, los riesgos físicos, aquí deben haber ingenieros agroindustriales o ingenieros de industrias alimentarias, que cuando van a ver el HACCP dicen riesgos físicos, madera, fierro, tornillos, etc. ¿Cierto o no? Para el HACCP es un riesgo físico, materiales extraños. Para temas de seguridad es totalmente distinto. El tema de riesgos físicos está asociado a ruido, temperatura, o sea, al estrés térmico, iluminación, vibraciones, radiaciones. ¿Correcto? Y aquí, bueno, si vamos a hablar de cada uno de ellos es un tema un poco complejo, pero sí les puedo decir que el ruido, para que nos haga daño, a partir de 85 decibeles, pero con un tiempo de exposición de 8 horas. Si hablamos a 10 horas, ya estamos hablando de 83. Si hablamos a 12 horas, 82. Y el ruido, aprovechando que hay médicos acá, nos puede asociar patologías como es la hipoacusia. Y la hipoacusia puede ser de tipo conductivo o de tipo sensorial. Entonces tengan mucho cuidado cuando se haga una hipoacusia y les asusten y les digan que están sordos. Porque primero hay que ver si esa hipoacusia es de tipo conductiva o sensorial. Si es conductiva es sencillo, solamente es un lavado de oídos al toque y pasa nuevamente tu audiometría y puede ser de que estés sano, ¿cierto? ¿Es así o no? La gran mayoría de veces les digo porque yo estoy en ese business, como se dice ahora. Ahora, si es que es un tema sensorial, dentro de la audiometría hay que hacer el enmascaramiento y todos los temas técnicos que ustedes ya conocen, ver el tema de frecuencias, etcétera, etcétera, y es un tema más complicado. ¿Correcto? Cuando hablamos de temperatura está asociado al estrés térmico. La iluminación significa a la cantidad de luz que puede existir en tu puesto de trabajo. Podemos colocar luminarias, pero puede ser de que la señorita aquí tenga 250 luxes, pero el caballero aquí tenga 120. Entonces es un tema de distribución, o tal vez de altura de luminarias, ¿cierto? Entonces hay que ver, uno, si la cantidad de luminarias son las adecuadas, ¿cierto? O si la altura en la que están son las adecuadas, o si es que la potencia son las adecuadas. Puede ser que la distribución sea la adecuada, pero la potencia no. Entonces hay que ver eso, son todos esos factores. El tema de la vibración, aquí hay un tema importante. A la fecha, la única lumbalgia reconocida por el Estado peruano vía la resolución ministerial 480-2008 del MINSA nos dice que es la lumbalgia de origen mecánica, o sea, aquella persona que está expuesta a vibraciones, ya sea por conducir vehículos, camiones, martillos neumáticos, montacargas, tractores, etc. Solamente ese tipo de lumbalgia, de tipo mecánica. El resto que hemos visto acá no es considerada como enfermedad ocupacional, pero sí como enfermedad derivada del trabajo. Y ese es otro de los cuestionamientos que yo hago. ¿Por qué no se considera esto también como una enfermedad ocupacional? ¿Cierto o no? ¿Ya? Entonces, esto es un tema que algunos desconocen y justamente hay algunos, ustedes saben que hay profesionales. Yo siempre digo, cada uno en su campo, ¿no?
Entonces, un abogado puede interpretar muy bien las leyes, pero si un abogado no conoce la norma técnica, está perdido, pues, o sea, pierde todo y cabe. Entonces, hay abogados que han iniciado acciones legales por lumbalgias asociados a riesgos ergonómicos, y legalmente ninguna empresa está obligada a reconocer ese tipo de obligaciones. Entonces, señores médicos, ya saben, ya cuando receten, ya saben, ya cuando diagnostiquen, ¿ya? Eso es un tema importantísimo. Lumbalgia solamente de tipo mental. ¿Listo? Ok, las radiaciones, ustedes saben que son de tipo ionizante y no ionizante. Radiación ionizante, por ejemplo, el tema de los rayos X. Es una radiación ionizante. ¿Sí? Hay una descomposición del átomo. ¿Sí? Hay una descomposición. En las no ionizantes no hay ningún tipo de descomposición. Ejemplo, los trabajos de soldadura. Radiación no ionizante. ¿Sí? De verdad que el tiempo, este es un tema que me apasiona mucho a mí. Generalmente en los cursos que yo dicto, este taller yo lo hago en 16 horas. El de IPC es que te hago todo el taller completo. Ahorita por temas de tiempo vamos a tener que correr un poquito, porque en 4 horas no puedo hacer mucho, ¿no? Ahí, pues, por ejemplo, en las 16 horas yo sí te digo, mira, ruido, 85 decibeles por esto, se mide con tal equipo, de tales características y toda la parte técnica. Ya ahí entramos un poquito a la parte de higiene. La higiene ocupacional no es la que hace limpieza, por si acaso, porque hay muchos profesionales que confunden esto, lo confunden con el saneamiento. La higiene es lo que se dedica al monitoreo de los riesgos físicos, ruido, iluminación, temperatura, etc. Los riesgos químicos, tenemos gases, vapores, partículas, aerosoles. Pero ojo, también dentro de los riesgos químicos están los polvos. Polvos. ¿Sí? Material particulado. Los riesgos biológicos está claro. ¿Sí? Los riesgos ergonómicos, ya lo hemos hablado hasta la saciedad, ¿correcto? Y ustedes se preguntarán, ¿por qué insisto tanto con el tema de riesgos ergonómicos? Porque la experiencia me dice que en todos los rubros, por lo menos el 85% son riesgos ergonómicos. Por lo tanto, su programa de vigilancia ocupacional, prioridad, vigilancia de los riesgos ergonómicos. En los hospitales, en las clínicas, principal riesgo primero ergonómico. El segundo, los riesgos biológicos. Tercero, químicos. ¿No? Pero en los hospitales y en clínicas, los riesgos ergonómicos y los biológicos son de cajón. Tu programa de vigilancia debe estar enfocado. ¿Correcto? Bueno, ya hemos visto esto, lo hemos hablado, tenemos que correr, chicos, porque si no, el tiempo no nos da. Y me disculparán, pero lamentablemente aquí yo vengo como un asesor externo y solamente mi ingeniero tiene 4 horas y en las 4 horas toque ese tema. Así que tengo que hacer lo más rápido posible, pero ojo, sin afectar el aprendizaje, que es lo más importante. Cuando vamos a hacer la valoración del riesgo, la valoración del riesgo significa hacer una cuantificación. ¿Y qué es lo que voy a cuantificar? ¿La probabilidad o la severidad, que es lo mismo que la gravedad? ¿Correcto? Vale decir que cuando yo voy a saber o quiero calcular el valor de mi riesgo, ¿qué es lo que tengo que hacer? Multiplicar la probabilidad por la severidad, ¿correcto?
multiplicar la probabilidad por la severidad. Ahora, no se preocupe que vamos a hacer la parte práctica. ¿Ya? Para los que estamos dentro del mundo de la ingeniería, un ejemplo que aplique a una industria. Para los que es médicos, a un hospital, pero no descuiden un buen mercado ahorita, que es la parte de salud ocupacional para los médicos. Recomendación, consejo de pata, como dicen, métanse de cabeza en eso, porque es lo que da plata. Es que uno como profesional busca eso. Para eso uno estudia, uno se capacita. Y los médicos ocupan, ahora, rapidito nada más, según norma, ¿quiénes pueden ejercer la parte de medicina ocupacional? Primero, un médico que tenga la especialidad de salud ocupacional, que en el Perú solamente son 8, y esos 8 están en las principales minas. ¿Correcto? Segundo, tienes que ser médico internista de especialidad. ¿Ya? No lo digo yo, lo dice la resolución ministerial 302/2011 del MINSA, un sustento legal. O también dice un médico cirujano que tenga algún tipo de maestría o posgrado y que tenga por lo menos 3 años de experiencia en salud ocupacional comprobada. ¿Correcto? Es otra ventanita que se abre. ¿Correcto? Porque a veces, pues, imagínense un médico, y con mucho respeto, que vaya a hacer exámenes médicos y que no sepa qué es un peligro y qué es un riesgo. Y lo peor, que un médico vaya a una empresa a hacer evaluaciones médicas sin saber cuáles son los peligros o los riesgos de esa empresa. ¿Qué es lo que vas a hacer? Vas a ir a engañar a ellos, ¿no? Vas a ir solamente a lucrar, y el tema no es así. Nosotros, cuando vamos a hacer, por ejemplo, una campaña, lo primero que hacemos es un reconocimiento de las actividades, pedimos sus matrices, y si es que no las tienen, nuestro staff de ingenieros va rapidito, identifica los puestos de trabajo y hace rápidamente, ya por la experiencia, a qué riesgos están expuestos. ¿Para qué? Para que el examen pueda ser el adecuado. Porque si no, pues si tú vas y el médico te dice, respira, sopla, mueve tu brazo, mueve acá, pulmones, ya, mueve tu bracito, ya, apto, listo, pasa. Y lamentablemente en el medio hay empresas que hacen eso. Y ojo, un médico que firme que un trabajador entró sano a una empresa, pero si ese trabajador está con alguna patología, olvídense. Si no firme, muchachos, tampoco. Es un tema, ahorita como está, el tema es bien complicadito. Bien, entonces, rapidito, hubo una pregunta de uno de sus compañeros: ¿cómo determinar las medidas de control? Según la norma OSAS, ¿qué nos dice? Que hay que aplicar la siguiente jerarquía. Primero, hay que eliminar el riesgo. O sea, ¿qué hace el prevencionista? No voy a decir de los que somos de la camada ya antigua. Vamos a decir, ¿qué hacen los prevencionistas en general? ¿No? Porque de los que somos de 10 años o 15 años hacia atrás, teníamos este enfoque, ¿eh? Y yo soy honesto. Muy pocos teníamos el enfoque de hacer eliminación, sustitución o controles de ingeniería. La gran mayoría de frente usan tus FPs. De frente. Y muchos profesionales jóvenes, que es lo más triste para mí entender, se están direccionando en eso. Entonces, si un prevencionista va a tener el criterio de decir, a ver, aquí hay un riesgo de caída de roca, ya, para que puedas pasar por acá, ponte tu casa. Aunque parezca mentira, eso sucede. ¿Cierto o no? Pasa eso, pasa eso.
Oye, mira, estás con en agroindustria, estás con un machetazo así que esto te cortas, ya, ponte guantes, ya, y si te cae ya, pues ya vemos qué pasa. Sin desmerecer a nadie, eso lo puede hacer un capataz. Entonces, ya no eres prevencionista, eres capataz, ¿no? Entonces, esta versión de la norma OSAS ya te dice, mira, primero tienes que tratar de eliminar, si no puedes, sustituirlo, si no puedes, aplica controles de ingeniería, controles administrativos, señalizaciones, advertencias y por último recién los equipos de protección personal. Ejemplo, vamos a aplicarlo acá. La valoración del riesgo significa que aquí vamos a tener un espacio, por cada riesgo vamos a tener la valoración de la probabilidad, de la gravedad, y aquí vamos a tener el nivel del riesgo puro. ¿Qué es el riesgo puro? Es el riesgo virgen, o sea, aquel que no se le ha aplicado ninguna medida de control, puro, virgen. ¿Correcto? Entonces, lo que vamos a hacer acá es, por cada riesgo hay que hacer una valoración. Y para eso ustedes tienen unas tablitas ahí. En la parte de sus presentaciones. Tienen dos. Una de 5×5 y tienen otra de 3×3. Yo les recomiendo algo. A ver. El prevencionista debe ser práctico. Debe usar herramientas sencillas de entender. Yo les recomiendo usar la matriz 3×3. De 3×3. O sea que tiene probabilidad 1, 2 y 3 y gravedad 1, 2 y 3. Me parece que es la segunda matriz que ustedes tienen. ¿Sí? Tienen probabilidad 1, 2 y 3. Que está aquí en la presentación. Vamos rapidito. Esta es la primera, que es de 4×4. Y esta es la que yo siempre recomiendo y que es fácil de entender. Una matriz de 3×3. Tenemos ahí la probabilidad y la gravedad, que es similar a la severidad. ¿Correcto? Tenemos probabilidad 1, probabilidad 2 y 3. Aquí cada empresa tendrá que establecer sus criterios. La probabilidad, ¿cuándo sería baja? Por ejemplo, cuando ha sucedido un accidente en los últimos 24 meses, probabilidad baja, o en los últimos 16 meses. Probabilidad media cuando ha sucedido un accidente en los últimos 6 meses u 8 meses. Y probabilidad alta cuando ha sucedido un accidente en los últimos, pónganse, 1 mes, 2 meses o 3 meses. Eso es criterio de la empresa. ¿Correcto? Eso es criterio de la empresa. Y por acá creo yo que en la otra matriz yo les he puesto como ejemplo, acá está, algunos tipos de criterios. ¿No? Ahí ustedes tienen en severidad y en probabilidad, ahí lo tienen, ¿no? Improbable nunca ocurrió, probable ocurrió una vez. Eso es un criterio. El otro criterio que yo les digo que pueden usar ustedes en esta matriz es probabilidad baja. No ha sucedido un accidente en los últimos 24 meses, 16 meses o 12 meses, como ustedes quieran dar. Y en la gravedad, idem, ¿no? Gravedad leve. Me ocasiona un corte superficial o un eritema simple. ¿Sí? Un eritema simple es como un enrojecimiento leve. ¿Sí? Gravedad leve. Moderada.
me genera una lesión incapacitante, por ejemplo, no mayor a 3 días. ¿Correcto? Eso ya es criterio del ingeniero médico, cómo estandarizan conceptos. Gravedad severa, cuando me genera una incapacidad para trabajar mayor a 3 días, que puede ser mutilación, muerte, ¿correcto? Entonces, cuando yo voy a hacer la valoración del riesgo, yo simplemente multiplico probabilidad por gravedad. 1 por 1. Muy bien, 1. 1 por 2, 2 y así sucesivamente. Voy armando la matriz y yo digo acá, si hay el valor de 9, digo el riesgo es inaceptable. O sea, ese trabajo no puede ir si es que antes no se determinan medidas de control. ¿Cierto? 6. Riesgo significativo, igual. Ese trabajo no va. Puede ir, pero lo sugerible es que se pare y que se revisen todos sus controles. Y el riesgo 3 y 4 es un riesgo poco significativo. Significa que si sucede algún evento, el daño va a ser leve. Y si es que sale 1 y 2, mucho menor. ¿Correcto? Entonces, esa es la valoración. Por ejemplo, ¿qué decimos? ¿Qué tan probable es de que el trabajador, en el proceso que hemos visto de producción, su proceso espárrago verde, en la actividad, en la etapa de corte, en el peligro de manipulación de cuchillo, qué tan probable es que esta persona sufra un corte? ¿Qué tan probable es? Puede ser una probabilidad media. Le doy el valor de 2. ¿Qué tan grave puede ser ese corte? Una probabilidad media, porque es un cuchillo que no reviste mucha importancia. 2 por 2 y el 4 está en un riesgo poco significativo. ¿Correcto o no? Facilito. ¿Ya? Pero aquí va. El ejemplo que yo les he dado es cómo piensa la gente que no es prevencionista. Ah, no, ya no pasa nada. Pero ahora sí vamos a pensar como prevencionistas. ¿Qué tan probable es? Puede ser 2. ¿Pero qué tan grave? Ah, no, mira. Si esa persona se descuida y por A o B motivo mira a otro lado y se le pasa y puede coger un tendón en el corte, entonces eso sí le puede quitar la funcionabilidad de ese brazo. Ah, no, compadre, ¿sabes qué? No, maestro. Aquí la gravedad es 3. Por lo tanto, el nivel de riesgo puro va a ser 6. Por lo tanto, y es un riesgo significativo. Ok. Este es mi riesgo puro. Y si ven, no, es que no lo van a ver. A ver, vamos a ver acá. Chicos, nos gana el tiempo. Nos quedaremos una media hora más mínimo. ¿Sí? Nos sacrificamos todo. Si ven acá, nivel de riesgo puro, ¿cierto? Entonces aquí va a ser, nivel de riesgo puro va a ser 6, riesgo significativo, ¿no? En el ejemplo que hemos visto. 6. Por lo tanto, ¿qué medidas de control vamos a aplicar? Acá. Entonces, para eso, nosotros, ¿qué medidas de control? Nos vamos a lo que nos dice Papá Osas, 18.000.